con la grabación anterior que no salió. Salió la primera y acá ya está grabando, pero cuando se me cerró, me dijo que hubo un problema de grabación. Y veremos cómo lo podemos solucionar después. Volvemos al Excel. Bien, estamos acá del tema de inventario. Bueno, la diferencia de inventarios se tiene que contemplar las existencias iniciales. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto stock o cuántas mercaderías yo tenía al inicio del ejercicio, el día 1? Las que vienen del ejercicio anterior. Por lo tanto, las existencias iniciales son iguales a las existencias finales del ejercicio anterior. Si yo terminé con 1000 en depósito, el ejercicio siguiente lo voy a abrir con 1000 en depósito. Si hubo una pérdida ahí en el momento, hay que investigarlo porque es un problema grande. Pero en teoría, si yo cierro con 1000, abro con 1000. Entonces, existencias iniciales más compras del periodo, todo lo que compro yo de materia prima. Recuerden que estamos dentro del rubro bienes de cambio. Existencia inicial más compras de materia prima, compras del periodo que tenga, menos las existencias finales. Es decir, con cuánto terminé el 31 de diciembre o cuando cierre el balance. Ese cálculo, existencia inicial más compra menos existencia final, me va a dar el costo de mercadería vendida. Ahora bien, tengo que tener, como les decía antes, un stock bastante ordenadito. Tengo que tener un registro de compras día por día. Bueno, las existencias, un stock de existencias, para poder implementar este método, esta política. Esto lo define la empresa. Lo define la empresa en base a su actividad, ¿no? Entonces, hay empresas que evalúan o valorizan el inventario por diferencia y hay otras que utilizan el inventario permanente. El inventario permanente, lo que dicen ahí, lo que ven ahí es web, PEP, PPP, son formatos de toma de inventario. Es decir, web significa último entrado, primero salido. PEP significa primero entrado, primero salido. Y PPP es precio promedio ponderado. No lo vamos a ver acá, para su alegría, pero lo van a ver en contabilidad 1, seguramente. Donde web, bueno, esto se trabaja con planilla, donde último entrado, primero salido, significa que yo tomo lo último que entró al precio, al costo de lo primero que sale. PEP es la inversa, lo primero que entra lo tomo lo primero que sale. Y PPP es hacer una ponderación de todo el relevamiento y sacar un precio promedio entre todos los relevados. El más utilizado, en realidad muchos utilizan, hoy hay planillas virtuales y todo, pero el que más se utiliza está entre webs y PEPs. PPP muchos no se utiliza. Muchas empresas utilizan PEPs y otras webs. Algunos lo vieron en el secundario, claro. Bueno, qué bueno que lo vieron en el secundario. Esto tiene planillas inmensas, no sé si se acuerdan, los que lo vieron en el secundario o en algún otro lugar, tiene planillas de inventario inmensas. Esas planillas hoy están digitalizadas, ¿no? Por suerte. Pero antes eran a mano, todo a mano igual que los asientos. Entonces, que sepan que hay dos formas de obtener el costo de mercadería. Una es por diferencia y otra es por inventario permanente. Ahora bien, un detalle importante, en la fórmula de diferencia de inventarios, existencia inicial más compra menor a final, está justamente el rubro bienes de cambio contemplado. ¿Dónde creen ustedes? En unidades. En las compras del periodo. No. ¿Dónde se expone el rubro bienes de cambio? Mercadería. Primero, ¿dónde se expone el rubro bienes de cambio? ¿En qué estado? En activo. Sí, pero ¿cómo se llama el estado? El estado contable ese. Mercadería. No. ¿Cuáles eran los estados contables? A ver. Dirección Simano para el primer parcial. A ver. No.
pero era un estado contable. El estado de resultados es un estado contable. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio Flujo. neto y el estado de flujo de efectivo. El estado de situación patrimonial es el balance general. Y el balance general tiene rubros, uno de ellos viene de cambio. El balance general, ¿cuándo se confecciona? Cuando arranca un ejercicio, en el medio o cuando cierra un ejercicio. Cuando Bien, cierro. cuando cierra. Todo se confecciona cuando cierra. A lo sumo yo puedo hacer un balancito intermedio, pero es interno eso, más que para exposición. Todo se confecciona cuando cierra. Entonces, si yo cuando cierro el ejercicio tengo que tener el rubro bienes de cambio, ¿cuál sería dentro de la fórmula de diferencia de inventarios el rubro bienes de cambio? Ah, las existencias. Exacto, la existencia final. Claro. Existencia final es igual a bienes de cambio, por eso de los ejercicios, o cuando ustedes vean existencia final, les está dando en definitiva el valor de bienes de cambio. Y si no, lo tienen que calcular. ¿Cómo? Con esta fórmula, lo mismo. Así como es una fórmula, se pueden calcular las compras, se puede calcular la existencia final, o mismo también la inicial. Si tengo el costo y no tengo las compras, puedo calcularlo. Si tengo el costo y no tengo las existencias finales, las puedo calcular. Como toda fórmula, con un despeje se soluciona la vida, en este caso. Bien, pasamos al IVA en las ventas. Bueno, un poco lo de IVA lo vieron en compras. Acá ocurre lo mismo. Es decir, cuando el comprador paga, paga el IVA. Cuando a mí me pagan, cuando yo cobro, me pagan con IVA si soy responsable inscrito. Entonces, en la registración de una venta con IVA, yo el IVA débito fiscal lo tengo que registrar. Por lo tanto, si la factura mía, lo que vendí yo vale 10.000 pesos, el IVA discriminado es 21%, o sea, 2.100, yo voy a cobrar 12.100 pesos. Pero, como decía anteriormente, la contabilidad se refleja la venta por venta neta. La venta neta es la venta sin IVA. Por lo tanto, son 10.000 pesos. En la contabilidad voy a reflejar 10.000, perdón, acá me confundí yo, 12.100 a ventas por 10.000 y el IVA débito fiscal por 2.100. ¿Y por qué dice pasivo ahí? ¿Por qué creen que dice pasivo el IVA débito fiscal o el débito fiscal? Porque ese es el que tenemos que pagar. Porque lo tienen que pagar. El IVA, esto grábenselo, no es dinero de la empresa, es un dinero de un tercero. ¿Quién es ese tercero? El Fisco Nacional, nada más y nada menos, el Estado. Por lo tanto, es un pasivo que yo tengo cuando ejecuto una venta con el Estado, que lo voy a pagar en la liquidación del IVA. Y es pasivo, y esto sería el cierre del ejercicio, porque el IVA, el vencimiento del IVA, suele ser entre el 15 y el 20 del mes siguiente. Es decir, se liquida mes vencido. El IVA de abril lo estoy pagando ahora en mayo. Por lo tanto, el 30 de abril, el monto de IVA que voy a pagar ahora era un pasivo. Entonces, por eso es un pasivo con el Estado, es IVA débito fiscal. Así como el crédito fiscal era un crédito en compras, el débito fiscal es un pasivo en ventas. Y es lo que voy a pagar de IVA. A ver, el cálculo de IVA no lo vamos a ver, para su suerte no lo vamos a ver acá. Tiene más cosas el cálculo del IVA y más determinaciones, pero esos temas más de impuestos, impositivos, me encantaría dárselo, pero no lo vamos a ver. Bueno, cuando el IVA se abona, es decir, ahora el 17 de mayo, abono el IVA, el 18 de mayo, pago el IVA. Tengo que hacer el asiento de pago del IVA. Por lo tanto, si tengo este asiento acá, caja 12.100 a ventas 10.000, IVA 2.100 como pasivo, yo cuando cancelo el IVA, tengo que hacer la inversa. Menos pasivo por 2.100
a bancos por 2.100 menos activos. ¿Por qué uso de bancos? Porque hoy en día estos pagos fiscales no se están realizando en forma personal física, con un formulario. No por la pandemia, sino por la ley antievasión y por la bancarización que se está utilizando en el pago de impuestos hace rato ya. Por lo tanto, siempre que se pague el IVA o algún que otro impuesto, se suele hacer contra bancos o directamente poner el nombre del volante de pago, que es el BEP, en este caso, que pago mis cuentas, ¿no? Bueno, BEP creo que había puesto un ejemplo cuando subí los documentos comerciales, pero el BEP es el volante electrónico de pago, que es el medio para abonar ese tipo de impuestos, por ejemplo. Bien, ¿alguna duda de compra-venta? Si no, pasamos a sueldos. Y si nos queda un rato, aunque sea arrancar el ejercicio 27. A fin de mes, con la posición mensual se ve si se paga o no. Claro, la posición mensual requiere de más análisis y más conceptos a tener en cuenta, pero no los voy a confundir con los conceptos de la liquidación del IVA, por lo menos ahora. Si me tienen después en contabilidad 1 o 2, lo vamos a ver ahí. Bien, vamos a sueldos. Otro tema importante en la contabilidad. Y casualmente, los asientos de IVA, los asientos de ventas, los asientos de sueldo, más que nada, suelen ser los asientos compuestos como tipo de asiento, que dice Shimaro, más relevantes y también más complejos. Por las partes que tiene, más que nada. No por la interpretación, porque sueldos devengados implican los sueldos del mes. Por lo tanto, es un resultado negativo. Pero sueldos a pagar es un pasivo. Y a su vez el sueldo está conformado por diversos conceptos que lo vamos a ver brevemente ahora, pero también esto es materia más de sueldos, de liquidador de sueldo, ¿no? Pero lo necesitan conocer para encarar lo que viene. El sueldo o salario, también llamado, es la totalidad de percepciones económicas recibidas por los trabajadores a cambio de prestar un servicio. Normalmente se recibe cada mes, por quincena o semanalmente, y puede ser en dinero o en especie, ¿no? Se pagan también descanso y vacaciones, o lo mismo, bueno, descanso y también aguinaldo, que el aguinaldo es un porcentaje del mejor sueldo del año, que en realidad muchos dicen en junio cobré el aguinaldo y en diciembre también dice cobré el aguinaldo. En realidad el aguinaldo es uno solo. Lo que se hace es particionarse en medio aguinaldo en junio y medio aguinaldo en diciembre. Sería la mejor expresión decir cobré medio aguinaldo. Esperemos que haya aguinaldo ahora con este tema de la pandemia. Pero, bueno, a ver. Se sacan un montón de aportes, exactamente. Bueno, un gran problema precisamente de las empresas hoy en día es, y la queja de la mayoría de los empresarios, es que se paga mucho por cargas sociales. El porcentaje que el empresario o la empresa debe abonar por mes es altísimo. Y ahora esto igual no está actualizado, el porcentaje que ven ahí, pero es muchísimo. De hecho, ahora estuvo un montón, bueno, ahora está de moda porque salió ahora un beneficio de diferimiento de pago de las contribuciones o los aportes de los empleadores. Eso es justamente un tema actual que se está tratando por los meses de parate que estamos corriendo, ¿no? Entonces, porque las empresas no tienen ventas y tienen que pagar los sueldos. Entonces el Estado de alguna manera cubre un porcentaje, el 50% en algunos casos, del sueldo de los empleados que están en blanco, ¿no? Son una serie de requisitos para que se los den, pero la mayoría se los está dando por el momento. Claro, el famoso ATP, que no es el torneo de tenis, sino lo del sueldo. Bien, ¿cómo está compuesto el sueldo? Primera instancia. Tenemos el sueldo bruto y el sueldo neto. Esto es bueno que uno lo sepa porque a veces uno le da el recibo y va a buscar la guita al banco o ve la guita en
en el home banking y dice, pero acá le recibo dice una cosa y el banco tengo otra, tengo menos. Bueno, precisamente porque el sueldo bruto es es el sueldo sin los descuentos. Y el sueldo neto es el sueldo que ustedes reciben en mano con los descuentos que ya les hace la empresa, que es lo que tiene que abonar por lo que le cuesta al trabajador, por así decirlo, a la empresa, son esos descuentos que hace en el sueldo de las personas cada empresa, ¿no? Por eso, entre el sueldo bruto y el neto existen descuentos por ley. O sea, no es que a las empresas les ocurre descontar, sino que hay una ley. Está la ley de contrato de trabajo, está la ley de, bueno, en el caso de las obras sociales, los descuentos. La ley de contrato de trabajo se ve cuánto te corresponde de vacaciones, cuánto, no me acuerdo el número, la tengo por ahí, 23.000 y algo, creo. Pero es la ley, digamos, amparada que debe proteger los derechos del trabajador. En ese caso, si un trabajador tiene un inconveniente con esto, tiene que citar la ley de contrato de trabajo que se tiene que regular, ¿no? Y está empleado en forma formal, para la redundancia. Bien, porque si el empleado es el negro, el empleo es el negro, no hay contrato de trabajo ahí que citar. Entre el sueldo bruto y el neto, entonces, existen descuentos por ley, o también llamadas retenciones, que se realizan por ley. A saber, obra social, un 3% general, en concepto de descuento por los servicios de salud. La obra social que tiene. Después está el descuento del 3% por la seguridad social en el caso de jubilados y pensionados. Esos descuentos es un aporte y con esos descuentos, en teoría, es lo que se elabora a los jubilados y pensionados del día de hoy, no a ustedes cuando se jubilen. Ustedes aportan para la jubilación, las jubilaciones que cobran las personas mayores de edad. Cuando ustedes, aparte, tienen un aporte por jubilación, para cuando ustedes se jubilen, pero no es que ese dinero se lo van a dar a ustedes cuando se jubilen, sino cuando se jubilen va a haber gente activa, se llama, que va a tener este descuento, no creo que este porcentaje, pero va a tener este descuento, que con ese descuento que se deposita al Instituto de Seguridad Social, la caja o el ANSES le paga las jubilaciones a ustedes. El mismo funcionamiento ocurre ahora. Después está la cuota sindical, que no es obligatoria, pero depende de la empresa si está sujeta a un convenio o el trabajador a un sindicato. Si están afiliados a un sindicato, por ejemplo, camioneros, comercio, le quitan un porcentaje de, en este caso el 2%, puede ser de cuota sindical, que también se resta del sueldo. Claro, podés abrir ¿cómo se llama? La otra vez lo estuve viendo y no me acuerdo, el servicio de AFIP. Se me fue ahora. Aportes en línea, si no me equivoco. Ahí lo ves, sí, ves todos los 931 aporte solidario. No, ese es el del ATP igual, de AFIP. Creo que el aporte solidario es el del ATP. El impuesto solidario igual es otra cosa, que es eso de la compra-venta de moneda extranjera. Pero sí, en aportes en línea uno puede ver en AFIP, si me escucha su empleador me va a matar, pero ustedes si tienen quit y clave fiscal, entran a AFIP y en aportes en línea pueden ver mes a mes si el empleador depositó los aportes correspondientes al mes y se ha presentado el formulario 931, que es precisamente lo que contempla estos aportes y contribuciones patronales o cargas sociales. Bien. Otro descuento que tienen es precisamente la jubilación, como decía, o el aporte al SIPA, también llamado. SIPA es el Sistema Integrado de Previsión Previsional Argentino, que ahí se deduce el 11% como aporte jubilatorio, ¿no? Esto es como un fondo de ahorro, igual el fondo de ahorro es medio mentiroso, por lo que decía anteriormente, pero se tiñe de que es un fondo de ahorro, el aporte al SIPA. Y después, que puede ocurrir o no, en base al sueldo bruto que uno tenga,
la eventual retención de impuestos a las ganancias. En este caso, impuesto a las ganancias, tengamos en cuenta que grava a personas en relación de dependencia y a toda persona que obtiene una ganancia, esté o no en relación de dependencia. Ahora bien, si está en relación de dependencia el empleado y tiene un sueldo hoy en día mayor a 53.000 si es soltero, y si es casado con hijos, creo que es mayor a 65.000 pesos por mes, hay una escala, una escala de retenciones, que se aplica un porcentaje, una tablita, a ese sueldo y se le retiene en concepto de retención de ganancias. ¿Qué significa esto? Que si ustedes cobran 10.000 pesos, no, 10.000 no, pues no hay retención, pero si cobran 60.000 pesos y le retienen 1.000 pesos, ustedes van a recibir 59.000. Pero cuando ustedes presenten un formulario que se llama de deducciones de ganancias, que venció el 30 de abril, para su declaración jurada de ganancias, cuando la hagan, van a tomar esa retención de 1.000 pesos como un crédito, va a reducir el impuesto a pagar de ganancias que tengan en ese momento. Pero cuando cobran el sueldo, no, le retienen, le sacan 1.000 pesos y está como crédito para ustedes para la declaración jurada de ganancias. Y ahí se lo toman. Funciona así. Igual no lo vamos a ver esto, solamente explicarles a grandes rasgos. Bueno, acá les copié una definición de cargas sociales, pero en definitiva, cargas sociales se denomina el grupo de todas estas deducciones, o también llamado aportes y contribuciones patronales. Como pongo ahí, la liquidación de aportes y contribuciones se realiza a través del formulario 931, cuya presentación es obligatoria para el empleador. Justamente lo que se prorrogó ahora es la presentación y pago del 931, pero no es que se prorrogó, se suspendió, no. Se prorrogó, por ejemplo, lo de abril, se prorroga a junio. El formulario 931 de abril lo presentan en junio y lo pagan en junio. Pero en mayo hay que presentarlo. En junio también. Ahora, después que se junten los pagos en junio por este tema, es otra cuestión ya. Porque en junio se le va a juntar al empleador el pago del 931 de mayo y el pago de abril. Entonces, bueno, veremos qué sucede en el mes que viene. Para registrar contablemente los sueldos, ustedes muchos inconvenientes o complejidades en la guía no van a tener de sueldos, quédense tranquilos, pero lo van a ver en contabilidad 1, 2, 3, 4, 5 también. Porque seguramente acá, como veo, no tienen sueldos pagados, el pago del sueldo en el mes. Ustedes, como saben, según las empresas, hay empresas que pagan los sueldos a mes vencido y otras empresas que lo pagan el último día hábil del mes. En ambos casos, el sueldos, la cuenta sueldos, representa un resultado negativo para las empresas, una pérdida. Si yo lo pago el día 5 del mes siguiente y cierro el 31, ocurre lo que les ocurrió a ustedes en el parcial. Tengo una liquidación que recibí, por lo tanto tengo sueldos devengados. Pero yo lo pago el mes siguiente, porque no tengo sueldos a pagar. El asiento precisamente es ese. Sueldos a sueldos a pagar. Por el monto neto, que es lo que voy a pagar. La palabra lo dice, sueldos a pagar. Lo que yo voy a pagarle al empleado en realidad, sin los descuentos. Entonces, ahí viene la complejidad por ahí del asiento de sueldos. Tengo que hacer un asiento por sueldos a pagar y otro asiento por contribuciones a depositar. Entonces, en este caso, tienen un ejemplo ahí medio sencillo, que es lo que se va a presentar en el ejercicio 27, igual en una parte que vi al final, que se pagan los salarios. La cuenta sueldos por naturaleza, como decía, es una cuenta de resultado negativo porque sueldo devengado de un periodo. Lo que decía, si yo devengo el sueldo y lo pago el mes siguiente, es un pasivo. Las cargas sociales es el 931. Y el 931 se presenta a mes vencido. Por lo tanto, no digo siempre, pero en un 98% el sueldo puede ser un resultado negativo y no ser un pasivo, pero las cargas sociales van a ser un pasivo, porque se pagan indefectiblemente por ley el mes siguiente. Entonces,
A ver, en algunos ejercicios uno puede llegar a armar, les puede poner que las cargas sociales y los sueldos se pagan en el mismo mes. Pero la realidad indica, en la vida real, no suele suceder eso. Entonces, hay que conocerlo, tener en cuenta cómo yo registraría este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso que ven acá, primero, es un ejemplo de un pago de sueldos en el mes. Pago de sueldo del 30 de abril, sueldo de abril. Y le transfiero al empleado su sueldo que recibiría en mano. Entonces hago sueldos, resultado negativo, a Banco Galicia, por 30.000, que es lo que recibe en mano. Pero en realidad el recibo de sueldo va a decir 38.500. Y 8.500 son aportes y contribuciones, o cargas sociales. Y esas cargas sociales se tienen que asentar o registrar aparte. Cargas sociales por 8.500, dentro hay todo lo que vimos antes. A puede ser F931, organismo social, AFIP, retenciones de ganancias a pagar, lo que sea que represente un resultado negativo contra la generación de otros resultados negativos. Cargas sociales a F931 en este caso. Acá igual, si es cargas sociales a pagar, mejor para ser más claro vamos a poner esto, vamos a cambiar acá, cargas sociales a pagar, esto es un pasivo, por lo tanto, yo acá asumo que esto lo pago el mes siguiente. Y esto pago el mes actual. Esto es lo que suele suceder a veces. Muchos pueden recibir el sueldo el 31 de cada mes y las cargas sociales se pagan el mes siguiente. Entonces, el asiento sería este. Este sería el asiento de cargas sociales y yo hago todos los descuentos juntos. Ahora, yo puedo simplemente registrar o hacer un asiento individual por la cuota sindical, por ejemplo, o por los aportes al CIPA, o por la obra social, o las retenciones de ganancias. Entonces, la carga social, el término cargas sociales implica el globo de todo, pero lo puedo desmenuzar con los conceptos que conlleva el término. Este sería un ejemplo típico de sueldos pagados en el mes y cargas sociales en el mes siguiente. Si, por ejemplo, si tengo la liquidación de sueldo del mismo ejemplo, pero bueno, acá me ahorré, este es el mismo caso, sería. En realidad, cargas sociales a cargas sociales a pagar es el mismo asiento lo que pongo en el segundo lugar. En realidad acá es sueldos el mes siguiente y cargas sociales el mes siguiente. Este es el caso de la persona que cobra el 10 el sueldo de mayo. El 10 de junio cobra mayo. Es el caso este. Y el caso de arriba es una persona que cobra en el mismo mes. Ustedes, por lo que veo, en el 27, tienen el primer caso, que cobran el mes. Entonces, esto sería lo que quiero que sepan de sueldos, de compras y de ventas para ahora sí ir al 27, en lo que queda de tiempo, aunque sea plantearlo. ¿Alguna duda quedó de la teoría que vimos hoy? ¿Nada para preguntar? No. Bueno. ¿Tienen a mano el ejercicio 27? Sí. Tenemos los siguientes hechos económicos. Se solicita realizar las registraciones contables, mayorizar las cuentas intervinientes. Después, creo a partir del 28, no, el 29. A partir del 29, que lo vamos a ver seguramente la semana que viene, vamos a ver estados contables ya. Y se me estoy quedando sin tiempo y entramos de nuevo brevemente. Quiero ver algo. Si está grabando, ¿no? ¿Está grabando? ¿La figura está grabando? Sí, está grabando. Okay. Bien. Hay que mayorizar y registrar acá, o registrar y mayorizar, mejor dicho. El 1 de mayo
me dan el balance de la anónima SA, y se compone de la siguiente manera. Acá me dan un balance, el balance que cerró el 30 de abril, el balance anterior. Y yo tenía caja por 140, créditos por venta 0, mercadería 0, y viene de uso 140.000 pesos, porque había maquinaria solar. No tenía pasivos, qué bueno. Esta es una situación patrimonial media rara porque no hay pasivo ni tampoco tenemos patrimonio neto, pero bueno, muy chica, digamos. El 5 de mayo se adquieren mercaderías por 60.000 abonándolas en efectivo. Es decir, el 5 de mayo yo compro mercaderías más activo, mercaderías en efectivo, a caja. No hace falta hacer el desglose de proveedores porque no tengo deuda directamente, los pago en el momento de la compra, menos activo, por 60.000 pesos. Acostúmbrense, yo les puse acá un ejemplo, como no voy a insertar la liñita en todos los asientos, para que le voy a subir sí, pero en este no. Acostúmbrense, cada vez que hagan un asiento, lo cierran de esta manera, y al lado, o en realidad debería estar en el medio de la línea, el número de asiento, que es importante. Es importante porque el libro diario precisamente se ordena por fecha y por número de asiento, y bueno, por cuenta también, ¿no? Por el asiento. Pero este es el primer asiento que hacemos, por eso yo lo puse al lado, un poco para mostrárselo nada más, pero en realidad va en el medio de la línea esta, 1, primer asiento. Bien, ahí quedaría finalizado el primer hecho económico, la primera situación. Pero fue una pregunta. Sí, A mí me la hacían cerrar arriba. sí, en realidad acá Tipo, me decían falta poner esto. la raya, el 1, todo el asiento, y después ya el 2 hacía una raya y ponía 2 Sí, y todo el segundo asiento. esa es otra manera también. ¿Es lo mismo? No hay problema. Sí, lo mismo, la numeración, mientras esté numerado, lo puedes numerar así, lo que pasa es que en un libro diario no tenés esa posibilidad. Yo puedo estar en un Excel. En el libro diario original se tiene que poner el número en el medio, yo no lo puedo poner acá porque está de línea, y cortar esto en una línea acá, debe haber, y esto tiene que estar particionado también al medio, ¿no? Que se vea bien. Bueno, 7 de mayo. Compramos mercaderías por 20.000, maquinarias, perdón, no mercaderías, maquinarias por 20.000, abonándolas en efectivo. Entonces el 7 de mayo, tenemos más activo, maquinarias o bienes de uso, por 20.000. A caja por 20.000. Rafael. Sí. Yo lo que pongo es según factura original y eso. Pongo el Sí, documento. también, eso también va acá el detalle entre asiento y asiento, o se pone una leyenda acá, al costado, debajo de las cuentas, que es el comprobante que respalda el asiento. Es decir, en este caso, vos lo que vas a poner mercaderías a caja, la factura de compra, ¿no? Y el recibo de pago por haber Factura efectuado la compra. En maquinarias a caja, seguramente vas a pedir la factura y el recibo por haber pagado la factura en efectivo. Y de hecho también se puede agregar qué es lo que originó como título de cada asiento precisamente dicho asiento. Por ejemplo, el primero es compra de mercadería. El segundo es adquisición de máquina o compra de bienes de uso. Eso también se puede agregar como leyenda debajo del comprobante. Yo, a ver, si me lo hacen así en el parcial está bien. No voy a ser muy estricto en el sentido de que si le falta la leyenda o la factura va a estar mal. Yo me conformo con esto. Que puedan registrar bien esto, ¿no?
Profe, y lo de la variación también hay que poner. Lo de hay la que ponerlo variación siempre, ¿o es importante que se acostumbren a poner, por ustedes más que nada, si es más activo, menos activo, resultado negativo, resultado positivo. La fecha de parcial la semana que viene seguramente les confirmo. El sábado en teoría nos juntamos con los profes virtualmente para ver temas sobre eso también. Estoy en el 7 de mayo, me cargué en esa caja y terminamos ahí. El 10 de mayo ¿qué pasó? Se venden mercaderías por 60.000, pactándose la operación de la siguiente manera. Entonces tenemos, vamos a ponerlo acá, 40.000 pesos en efectivo. ¿Qué tengo? Vamos a poco. 40.000 pesos en efectivo, ¿qué es? caja. Más caja. Caja. Más activo, caja. 40.000. ¿Qué más? 10.000 Más pesos con un cheque del Banco Nación. Banco Acá Nación, sí, cuenta corriente. yo puedo poner valores a depositar. Porque es el cheque que a mí me dan y que yo lo deposito en mi cuenta corriente. Entonces puedo usar valores a depositar acá. Por 10.000, ¿no? Sí, 10.000. Profe, Sí. ¿puede ser deudor por venta también? Me dice, a ver qué me dice. Ah, perdón, me adelanté. No, el otro es, te adelantaste. 50.000 acá. Esto es más activo. Y después tenemos 10.000 pesos en cuenta corriente comercial con nosotros. O sea, nosotros damos el crédito. Y cuando tiene 10.000. Entonces tenemos acá un deudores por ventas o créditos por ventas. Deudores por ventas por 10.000, dice, ¿no? Sí. Ya estamos llegando a la hora donde no veo nada. Y esto conforma, digamos, es el pago de la venta, ¿no? Por ende tengo a venta, doy de alta la venta, resultado positivo más, aumenta, venta por 60.000. Bien. ¿Qué me falta acá? ¿Terminé El ahí? costo. El costo. No, el costo. Exactamente. Bueno, corto acá una línea, voy al otro asiento, o sea, este es 101, a 102, a 103, y voy a una 104. Entonces yo cuando digo, dame los asientos de venta, me hace la 103 y la 104. Tengo resultado negativo, costo de mercadería vendida, me lo dice, sí, 40.000 pesos. A bienes de cambio, se me va bienes de cambio, menos activo, o podemos usar mercaderías, usamos acá, no sé, como quieran. Si quiero usar bienes de cambio, usamos bienes de cambio, si no usamos mercaderías, a 40.000, ¿no? Bien. Y acá queda registrada la venta. Voy, me queda menos de un minuto, se me va a cortar ya. Entramos 5 minutos y les explico los últimos 4 asientos breves y la mayorización va a quedar de tarea con el 26 y la vemos el martes. Así que ahora entramos 5 minutos y no lo jodo más hasta el martes. Así terminamos la registración de este ejercicio y nos podemos ir en paz